Autoriza grabar esta entrevista. Cuanto más leía, más rabia me daba. Era como si dolorosamente me volviera consciente del total desprecio que tienen algunas personas por la vida humana. En el mundo del comercio parece que todo valiera, como si todos tuviéramos una maldita etiqueta plagada en la frente. Y mientras más bajo el precio, más prescindible nos volvemos. Durante años fui el empleado ejemplar de la empresa. Hacía todo sin cuestionar, sin pensar en las razones que había detrás de cada tarea. Pensaba que si no alzaba mi voz, si seguía las reglas, finalmente me darían el lugar por el que tanto había luchado en la empresa. Pero todo cambió ese día en que vi el informe de auditoría que nunca debía haber visto. La empresa está involucrada en la venta de medicamentos para ocultar las náuseas de mujeres embarazadas, pero muy lejos de hacer lo que decía, lo que hacía era un daño irreparable a miles de familias. Lo que más rabia me daba, lo que me dejó sin palabras, fue la frialdad con que los socios discutían eran las ventas o los riesgos que tendrían. Sabían muy bien el daño que estaban haciendo, pero el dinero pesaba más. Para ellos las vidas afectadas no eran más que una variable, una ecuación en el sistema que maximiza sus beneficios. El informe detallaba de que como a pesar de las advertencias o de los testimonios de las familias destruidas, el medicamento seguía en el mercado, o los correos entre socios que decían frases como lo peor que puede pasar es una multa, o los abogados lo resolverán, era despreciable. De repente me puse a pensar todo lo que había hecho para ellos, todos esos fines de semana que sacrifiqué sin mi familia, todas esas noches quedándome hasta tarde. Era como si estuviera contribuyendo al dolor de cientos de personas. Era una pieza más de su juego retorcido, y lo peor de todo es que era una pieza voluntaria. Pero claro que mi primera impresión era confrontarlo, gritarles a la cara, malditos hipócritas. Pero eso no pasó. Me detuve, sabía que no era fácil. ¿Qué podía hacer yo, un simple empleado, contra esa maquinaria corporativa? Renunciar, decir lo que sabía. Yo era insignificante contra ese monstruo, pero entonces hice algo peor. Decidí callar, me tragué mis palabras. La ambición, el asco que sentía. Guardé ese informe mierda en su lugar, fingiendo que nunca lo había visto. Mi ambición se había convertido en un silencio cómplice. Pero si hablaba perdería mi trabajo, ese por el que tanto había luchado, ese por el que tanto había sacrificado. Pasaron semanas y la tensión seguía dentro de mí. Cada vez que veía a los jefes me daba rabia, pero ya no solo con ellos, sino conmigo mismo, por andar con la excusa de que no lo hacía simplemente porque no le convenía a mi familia. Empecé entonces a esquivar la reunión, a evitar las miradas. No entiendo cómo no podían sentir ni la más mínima empatía, pero tampoco entiendo cómo me convertí en un cómplice. Una noche cuando llegué a casa, vi a mi esposa en la cocina. La vi hablando sola con la mirada perdida. Le pregunté que si algo le pasaba, que si se sentía bien, y me dijo que simplemente sentía mareo, que posiblemente era el estrés. Y fue entonces cuando la vi sacar la caja de pastillas. Reconocí el nombre de esa caja. Era el nombre del medicamento que decía el informe. Ella lo había estado tomando durante semanas sin que yo supiera. La vida da muchas vueltas y se encarga de devolverte todo, como si ella estuviera siendo víctima de mí. Eso me dio tanta rabia y tanto dolor. No actué cuando pensaba que estaba protegiendo mi posición en la empresa o la excusa de mi familia, pero la verdad es que me estuve convirtiendo en parte de ese sistema. El peso de mi silencio causó tanto daño a cientos de familias, a mi familia. Para que triunfaran ellos solo bastó que yo quedara callado. Cuando uno no hace nada, en realidad sí está haciendo algo.